Ok, listo. Entonces, miren, muchachos, les decía, hay dos tipos de cuantificadores, el universal y el existencial. El universal siempre lo van ustedes a identificar de manera simbólica con esta A hacia abajo, ¿sí? Y de manera como en un lenguaje natural, digámoslo así, van a encontrarlo con la expresión todos, todo, ningún, no todos, ¿sí? Y este cuantificador lo pueden identificar de manera afirmativa o negativa. Cuando a ustedes se les solicite representarlo mediante, de manera simbólica, si es afirmativo, pues lo van a escribir así como está acá. Y si la expresión es negativa, lo van a escribir así como está acá. Bueno, miremos entonces otro ejemplo. Tenemos, todos los gatos son mascotas. Aquí yo ya estoy diciendo que es un universal afirmativo. Recuerden, la A invertida, X, que pertenece al conjunto A, la coma, P de X, es decir, la propiedad. ¿Qué significa todo esto? Me dice, todos los gatos, ¿sí? Porque recuerden que A es todos. ¿De quién estoy hablando? A de X. ¿De quién estoy hablando? De los gatos. Entonces, todos los gatos X, tal que X son mascotas, ¿sí? Seguido acá de nuestra proposición. Y pues acá, esto que estoy diciendo, universal afirmativo de X que pertenece al conjunto A, tal que X es mascota. Aquí, pues estoy como describiendo en un lenguaje textual esta expresión simbólica. Y de una manera negativa, pues diría, todos los gatos X, que es esta parte de acá, ¿sí? Tales que X no vuelan. Recuerden que la negación yo no la hago aquí al símbolo del universal, sino que hago la negación a la propiedad o a la característica. En este caso, la característica que me dice es que vuelan. En su negación, pues sería no vuelan. Miremos el otro tipo de cuantificador, que es el existencial o particular. ¿Sí? Tiene estos dos nombres. Aquí es una expresión lógica donde existe uno o varios elementos que pertenecen a ese conjunto y cumplen con esa afirmación. Aquí solamente estamos diciendo de uno o varios, no todos. ¿Listo? Si yo tengo un ejemplo, algunos estudiantes asisten a las webconferencias, algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, existe un único rector de la UNAD. Entonces, para la primera, también tenemos una manera como se representa, que son afirmativos y negativos, así como el anterior. En el existencial tenemos existencial afirmativo, cuando estamos diciendo algunos estudiantes asisten. Aquí, si ustedes ven, no hay ninguna negación. O sea, la oración no tiene la palabra no por ningún lado. Por lo tanto, yo digo que es un existencial afirmativo. Para la siguiente, ustedes dicen, algunos estudiantes no asisten. Ese no ya me está indicando a mí que es un existencial negativo. ¿Por qué existencial? Porque mire, la primera palabra que yo encuentro es algunos. Lo que me indica a mí es que unos estudiantes sí, otros no. Por lo tanto, yo utilizo esa expresión de algunos. Y por último, hay un existencial único, que es cuando solo un elemento cumple con esa característica. En este caso estoy diciendo, existe un único rector de la UNAD. Si fueran dos, pues ya no sería un existencial único, sino que ya sería un existencial afirmativo. Pero si es un solo elemento el que cumple con esa propiedad, sería un existencial único. Bueno,
¿Cómo se simboliza este cuantificador? Con la letra E, al contrario, X que pertenecen a, seguido de su propiedad. Si ustedes miran, es muy similar al anterior. Lo único que me va a cambiar es la letra, la primera letra. Recuerden, si ustedes encuentran la A hacia abajo, es universal, pero si ustedes encuentran la E, estamos hablando de un cuantificador existencial o particular. ¿Cómo se representa de manera negativa el existencial? Igual, la E de existencial X, que pertenece al conjunto de A o al conjunto B, conjunto C, seguido de la negación de la propiedad. ¿Sí? Es decir, que no se cumplen con esa propiedad. ¿Y cómo se representa un existencial único? La E y seguido este signo de admiración. Y luego sí, la X. ¿Listo? Miremos entonces acá cómo quedaría pues de manera simbólica y qué significaría esa simbología. Si estamos hablando de un existencial afirmativo, es decir, algunos estudiantes asisten a las webconferencias, de manera simbólica sería la E de X que pertenecen al conjunto A de P de X, que es nuestra propiedad o característica. Esto significa, existe algún estudiante, ¿sí? Recuerden, X pues sería estudiante, entonces existe algún estudiante X, tal que X, o sea, tal que esos estudiantes asisten a las webconferencias. ¿Sí? Y esta sería como una manera abreviada, digámoslo así, existencial de X que pertenece a, donde X asisten a las webconferencias. ¿Y quiénes son X? Pues mis estudiantes. ¿Cómo sería un existencial negativo? Entonces, existencial X que pertenece a y la negación de la propiedad. Que sería, existe algún estudiante X, tales que X, es decir, mis estudiantes, no asisten o no asistieron a los B-Learning. Y aquí de una manera abreviada sería, existe X que pertenecen a, X no asistió a los B-Learning, es decir, estudiantes no asistieron a los B-Learning. Entonces, miren que aquí, en nuestra primera actividad, dependiendo de la letra que ustedes tengan, deben identificar aquí qué tipo de cuantificador es. Si es un cuantificador universal o existencial. Si aquí corresponde la palabra todo o todos, algún, algunos, ningún, ¿sí? No todos. ¿Eso quién me lo determina? Pues aquí la proposición, la oración. Yo tengo que analizarla, ponerle como un sentido acá. Entonces miremos, por ejemplo, la primera. Me dice, vehículo necesita combustible. ¿Un vehículo necesita combustible para poder movilizarse? Sí, claro, profe. Independientemente si es gasolina, CPM, bueno, el tipo de combustible. ¿Hay algún vehículo en el mundo que no necesite un combustible? Sí, Pero los ese es un tipo de eléctricos. combustible. Pero ese es un tipo de combustible. Los eléctricos. Entonces, aquí es donde ustedes van a evaluar si, por ejemplo, todos los vehículos del mundo necesitan combustible, pues ustedes van a escribir aquí todo. Y algunos, unos sí y otros no necesitan combustible, pues ustedes aquí van a escribir algún vehículo necesita combustible o todo vehículo necesita combustible, dependiendo de lo que me esté diciendo acá. Ser vivo necesita oxígeno, aquí está diciendo. ¿Qué creen ustedes que iría aquí en el cuantificador? O sea, antes de ser vivo necesita oxígeno. Todos. Todos.
¿Seguros todos necesitan oxígenos? Listo, entonces aquí sería todo ser vivo necesita oxígeno. Luego, por ejemplo, perros son negros. ¿Todos los perros son negros? No, Algunos. 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 Entonces, ¿qué cuantificador van a colocar aquí? Algunos. 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 Listo. Y así cada uno de la letra que a ustedes le corresponda. Luego de que ya ustedes saben qué letra va ahí, ¿cierto? Si todos, algunos, van ustedes a definir la simbología. Entonces, por ejemplo, si aquí yo digo frutas son ácidas, algunas frutas son ácidas, no todas, algunas son dulces, por lo tanto ya que coloqué como cuantificador algunas. Aquí, fruta es perjudicial para la salud. ¿Las frutas son dañinas? O sea, ¿me perjudican a mí en mi salud? No, entonces ninguna fruta, o puedo escribir, ninguna fruta es perjudicial para la salud. Ahí yo ya identifiqué este cuantificador, ¿cierto? Que es lo mismo que ustedes tienen en la guía. Luego la guía les dice, represéntelo de manera simbólica. Ah, pues si mi primer cuantificador es algunas, pues de manera simbólica, entonces yo escribo la E de seguido X pertenecen a A. Y luego voy a escribir X no es ácida. ¿Quién es X? Pues mis frutas. ¿Sí? Y eso quiere decir, existen algunas frutas X tales que X no son ácidas. Aquí, el que sigue me dice, ninguna fruta es perjudicial para la salud. Recuerden que acá se les está pidiendo a ustedes que coloquen los enunciados de manera que sea verdadero. Cuando ustedes encuentren una proposición donde diga ninguna, entonces acá vamos a escribir todas las frutas X tales que no es perjudicial para la salud. ¿Listo? Cuando ustedes encuentren ninguna. No van a escribir aquí ninguna de las frutas X, no. Van a escribir todas las frutas X tal que X no. Ahí ya la estoy negando, que es lo mismo que me está diciendo acá. Y deben decir qué tipo de cuantificador es. El primero, si yo encuentro que dice algunas, entonces sería un cuantificador. ¿Cuál sería? Cuando digo algunas o algún, sería un cuantificador existencial. Pero mira que acá después me dice no, entonces sería un existencial negativo o un particular negativo. Y la siguiente, como dice ninguna, que es la negación, ¿sí? Es un cuantificador universal negativo. Y eso es lo que ustedes deben hacer con el primer ejercicio, muchachos. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Hoy todas, profe, en 8 días. Bueno. De esta manera, entonces, el primer ejercicio ya quedaría despejado. Miremos el segundo ejercicio. Ya va con el tema de proposiciones categóricas. Aquí se les presenta a ustedes en la guía un material de lectura. Aquí, entonces, por ejemplo, si yo vengo trabajando la letra A, pues me corresponde solamente esta. Si vengo trabajando la letra C, pues solamente esta. ¿Sí? ¿Qué debo hacer con esa oracioncita? Me dice, identifique cuantificador y cópula. Clasifique la proposición categórica según si es universal afirmativa, si es universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Y me dice, construyan los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Entonces, miremos.
¿Qué son las proposiciones categóricas? Entonces, son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado, el cual pues se relaciona o tienen dos proposiciones, una relación entre ellas. Miremos este ejemplo. Estoy diciendo, todos los matemáticos saben resolver integrales triples. Si ustedes ven, pues prácticamente una proposición categórica es una proposición, que es lo que venimos nosotros trabajando de la tarea 1, ¿sí? Como una oración simple o una proposición simple. Solo que entre ellas dos, pues existe una relación, por eso las llamamos proposiciones categóricas. Aquí vemos una segunda proposición donde dice, algunos matemáticos no saben resolver integrales. Si vemos, estamos hablando de dos clases de cuantificadores, pero hay una relación entre ellos que están hablando de la misma característica. En este caso es, saben resolver integrales triples. Y aquí vemos un segundo ejemplo. Tenemos esta proposición T donde dice, todos los estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. Y esta proposición U, donde dice, algunos estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. Como yo tengo ya una proposición categórica, ellas se clasifican, que es lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces, recuerden que hay dos tipos, universal y existencial o particular. Entonces, ellas se clasifican, recuerden, universal afirmativa, universal negativa, particular o existencial afirmativa, particular o existencial negativa. ¿Cómo se identifican? Entonces, la universal afirmativa empieza por todo o todos, ¿sí? Siempre va a empezar por esa palabrita. Todo o todos. ¿Y todos qué? Pues todos mis sujetos de quien yo esté hablando. Personas, animales, objetos, ¿sí? Luego, o sea, seguido de este cuantificador voy a encontrar a mi sujeto. Y luego del sujeto voy a encontrar la cualidad o cúpula. En este caso estoy diciendo es, y seguido voy a encontrar mi predicado, ¿sí? Que es como lo que compone una oración. Si ustedes miran que se compone de sujeto, verbo y predicado. En este caso se compone el cuantificador, seguido del sujeto, la cualidad y el predicado. Si fuera una universal negativa, entonces sería ningún o no todo sujeto es predicado. Miren que yo aquí no coloco ningún sujeto no es, ¿sí? Yo no estoy en la universal negativa, yo no coloco ese no, sino que digo ningún o no todo, ¿listo? Y si fuera particular afirmativa, sería algunos sujetos es predicado, o si fuera particular negativa, sería algunos o algún sujeto no es predicado. ¿Listo? Aquí sí coloco después del sujeto la palabra no, solo en la particular, ¿listo? Negativa. Entonces miren que a ustedes, bueno, se les da la proposición y esta proposición, como les vengo diciendo, tiene una composición, ¿sí? Se identifica por la letra, la proposición, por el cuantificador, por el término sujeto, cualidad o cúpula y por el término predicado. Entonces, ella va a tener como esta estructura y eso es lo que ustedes deben identificar en la oracioncita que a ustedes les dan. En esta oración, ¿sí? Por ejemplo, la D. Algunos muebles son en madera. Aquí yo tengo este ejemplo. Todas las aves son animales. ¿Cómo la defino? Entonces, coloco en esta tabla proposición P. Yo le di esa letra. Ustedes le pueden dar la letra T, V, la letra que ustedes deseen. Recuerden que en minúscula las proposiciones. Aquí en el cuantificador, si yo estoy diciendo todas
Ese es mi cuantificador y ese lo voy a colocar aquí. Cuantificador, todas. ¿Quién es mi término sujeto? ¿De quién me estoy refiriendo? En este caso me estoy diciendo que las aves. Entonces, mi término sujeto son aves. De ellas estoy hablando. ¿Cuál es la cualidad o cópula? En este caso, estoy diciendo que son, o sea, me estoy como refiriendo, en este caso, que son, es como la, ¿cómo decirlo acá? Bueno, en ese momento no encuentro la palabrita para indicar, yo digo, todas las aves son, es como a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Y qué es la propiedad que estoy diciendo de ellas, que son animales. Entonces, esta palabra de animales iría acá en término predicado. De esta manera desglosé la oración que me dan y puedo responder a lo que me preguntan, que es qué cuantificador es y cuál es su cópula o cualidad. Para la otra oración, que es Q, o la otra proposición, yo estoy diciendo, algunas aves no son animales. ¿Cuál es mi cuantificador? Algunas, que es lo que coloco acá. ¿De quién estoy hablando? De las aves, que es lo que coloco aquí en término sujeto. ¿Y qué estoy diciendo de ellas? Que no son, ¿sí? Esa es la cualidad, no cumplen con qué, con que sean animales. Entonces, esa cualidad de no son es la que va acá y en término predicado iría acá. Entonces, muchachos, a ustedes aquí en la guía, lo que deben mirar, por ejemplo, en este caso, identificar cualidad, cuantificador y cúpula. Si están trabajando la letra D, por ejemplo, ¿cuál sería el cuantificador? Algunos, ¿sí? Que es la primera palabrita que yo encuentro en mi oración. Algunos. ¿De quién estoy hablando? En este caso de Muebles. ese sería mi sujeto. ¿Y qué estoy diciendo de los muebles? Son en madera, es decir, son, ¿sí? Este son sería mi cualidad o cópula y el término predicado sería madera, que es lo que estoy diciendo, que están fabricados en madera o que son de madera. Y así con cada una de ellas. Luego de que ya tengo claro el cuantificador y la cópula, pues voy a decir qué clase de proposición es. ¿Y dónde encuentro la clase de proposición? Pues acá. En este caso, para ese ejemplo, si yo aquí estoy diciendo algunos muebles son, de aquí de estas 4 clases, ¿quién maneja alguno? Ah, pues esta y acá, estas 2, ¿cierto? Entonces, puedo decir que es una particular, afirmativa o negativa. Mi oración, ¿cómo está? ¿Hay algún no por algún ladito? Es afirmativa. Es afirmativa. Es afirmativa. Entonces yo me voy para acá y digo que es una particular afirmativa. ¿Sí? Aquí clasifique la proposición categórica, entonces escribo particular afirmativa. Luego me dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes. Ah, pues si es particular afirmativa, ¿cómo quedaría ella si fuera universal afirmativa? ¿Sí? Las faltantes serían pues universal afirmativa, universal negativa y particular negativa. Esas serían las faltantes. ¿Cómo quedaría entonces? Si aquí en mi ejercicio dice, algunos muebles son en madera, ¿cómo quedaría si fuera una universal afirmativa? Todos los muebles son en madera. Muy bien, todos los muebles, uy, ¿qué muebles? Son en madera. Ahí ya quedaría si fuera una universal afirmativa. ¿Cómo quedaría si fuera una universal negativa? Ningún mueble es en madera. Es en madera, muy bien. Gracias. Miren que aquí no estoy diciendo ningún mueble son en madera, ¿no? Aquí estoy diciendo ningún mueble es. Esta sería mi
cualidad o cúpula, ¿listo? Y aquí, bueno, particular negativa, quedaría algunos Muebles no son en muebles madera. no, Muebles no son en madera. son en madera. Este aquí que no nos deja. Listo. Y ahí ya quedaría entonces completada esa oración con las otras tipos de proposiciones categóricas. Y de esa manera, muchachos, doy por respuesta a mi segundo ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta allí? Deme 8 días, profe, y le pregunto todo. ¿Cómo? Profe, 8 días nomás y lo hará. Listo, sí, yo sé que ahorita no van a dar preguntas, pero ya en 8 días, sobre todo las preguntas salen en la parte simbólica. Listo, miremos el tercer ejercicio, clasificación de las proposiciones. Entonces, aquí ya a ustedes se les presentan las dos proposiciones, P, Q. Si miran, para todos son dos proposiciones. Me dice, luego de que ya usted tiene sus dos proposiciones, las va a colocar en esa tabla, ¿sí? Las va a estructurar en esta tabla, que es la tabla que les acabé de mostrar. Luego de que usted ya la represente o la desglose en esta tablita, va a determinar pues el tipo de proposición. Recuerden que venimos hablando de estas proposiciones, pero mire que estas proposiciones tienen una letra que las representa. Entonces van ustedes aquí a determinar pues qué tipo de proposición es, ¿sí? Que es lo que venimos diciendo, y van a evaluarlas de acuerdo a este esquema. ¿Cómo es eso? Entonces miremos. Tenemos nuestra proposición, ¿cierto? Que es esta de acá. Yo ya la desglosé en mi tablita, ¿sí? Ya miré la proposición, ya coloqué aquí el cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y el término predicado. De cada una de ellas, ya las desglosé en la tablita que me piden. Luego me dice, determine el tipo de proposición. Venimos hablando de las mismas. Miren que yo no he cambiado. Sigo diciendo universal afirmativa, universal negativa, particular o existencial afirmativa, particular o existencial negativa. ¿Qué pasa? Que para la primera universal afirmativa la representan con la letra A. ¿Sí? O sea, le han dado como esa letra para yo decir, ah, estoy hablando de una universal negativa. O sea, como para identificar. La universal negativa, pues le han dado la letra E. La particular afirmativa la han llamado con la letra I o la representan con la letra I. Y la particular negativa la representan con la letra O. ¿Qué significa? Lo que venimos diciendo, en la universal afirmativa, que todo sujeto es P, ¿sí? Que eso ya lo miramos hace un momento. Esto me indica que el cuantificador es un universal, porque pues estoy diciendo aquí que todo, y pues su cualidad es afirmativa. Para la universal negativa, que es con la letra E, pues recuerden, es ningún S es P, o todo S no es P, y aquí pues estoy hablando de un cuantificador universal negativo, y su cualidad es negativa. Para la particular afirmativa, pues recuerden, es con la letra I, y ¿esto qué significa? Que algunos S son P, su cuantificador es particular, porque pues mira, aquí me está diciendo algún o algunos, y su cualidad es afirmativa, porque aquí me está diciendo son o es. Y sería particular negativa con la letra O, cuando decimos algunos sujetos no son. Aquí estoy diciendo que es una particular, un cuantificador particular, y su cualidad es negativa. Esto aquí ya es algo estándar. ¿Qué se les pide? Que ustedes, dependiendo de las proposiciones que les dan, por ejemplo, en mi caso, estoy diciendo todas las aves son animales. Aquí todas
es mi cuantificador. ¿Qué cuantificador es? Universal. Y me dice que son, o sea, que es un cuantificador universal afirmativo. Ah, pues si es negativo, entonces el tipo de proposición es una proposición tipo A, ¿sí? Que es lo que coloco aquí. ¿Qué quieres? Mi amor, le das comidita por favor. Y pues eso significa todo S es P. Y aquí estoy diciendo, es un cuantificador universal y su cualidad es afirmativa. Para la siguiente, digo que es Q. Algunas aves no son animales. Algunas, o sea que yo ya me voy para acá y digo, algunos, pues es particular, afirmativa o negativa. Vamos a ver. No son, pues es negativa porque es la que me está diciendo aquí no. Entonces, ¿qué tipo de proposición es? Tipo O, porque es particular negativa y por eso coloco aquí. Proposición tipo O, coloco la O ahí. Es decir, algunos sujetos no son P, su cuantificador es particular y su cualidad es negativa. Ahí ya estoy cumpliendo con esta partecita de acá, ¿sí? Que determina el tipo de proposición. Si es tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Para la mía, pues es tipo A la primera y tipo O la segunda, ¿sí? Luego, ¿qué me dice la guía? Me dice, de acuerdo a lo que usted acabó de encontrar, determine bajo este esquema, pues, cómo son esas proposiciones. Entonces, mire que este esquema ya también es algo estándar. Este esquema está conformado así. Entonces, es un cuadrado, tiene los cuatro tipos de proposiciones, A, E, I, O, que son estas 4 categorías o estos 4 tipos de acá. Y me dice, si una es A y la otra es E, o sea que son proposiciones contrarias. Si una es A y la otra es I, son proposiciones subalternas. Si una es A y la otra es O, son proposiciones contradictorias, es decir, se contradice lo que se está diciendo. Si una es E y la otra es O, son proposiciones subalternas. Y por último, si una es I y la otra es O, son proposiciones subcontrarias. Entonces, aquí el esquema ya está hecho, simplemente lo que ustedes van a hacer es ubicar, de acuerdo a esta tipología que encontraron, ubicar la proposición. Entonces, yo aquí, para mi proposición P, encontré que era tipo A. Por eso coloco aquí, al ladito de A, coloco la letra P. Y para mi proposición Q, encontré que es de tipo O. Por eso, aquí al ladito de O, coloco la letra Q. ¿Y qué significa cuando son A y son O? Quiere decir que son contradictorias. Entonces yo escribo, de acuerdo al esquema, las proposiciones P y Q son contradictorias. Y ahí ya doy por respuesta al tercer punto o al tercer ejercicio. Aquí en la guía ustedes encuentran ese diagrama pues para que lo coloquen en sus ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Sí, profe, una pregunta. Señora. Digamos, cuando nos piden lo de cualidad o cúpula, que son o es, o no son. Son o es, o pueden, Exacto, digamos. pero entonces digamos que en el ejercicio 3 hay oraciones donde no está el no son o es, sino, por decir un ejemplo, es todos los bebés lloran en las noches. Entonces ahí la cúpula sería en las, porque pues es lo que me confunde. Ajá, es lo que me está indicando de ese sujeto, esa es como la cualidad que me está diciendo. No estamos hablando ahí del verbo, miren que yo no estoy tocando verbos, ¿sí? No diría llorar, sino como la intención, o sea, de qué es lo que yo me estoy refiriendo, o sea, en este caso serían en la noche. ¿Sí? ¿Era así como que lo tenía? ¿Cuál me dice que es el 3? Sí, en la C, todos los bebés. Ay.
No, miremos. No, mire, todos los bebés lloran en las noches. Esa fue la que usted tomó. No, Sí, entonces aquí lloran, esa es mi cualidad. ¿Sí? Porque mira que aquí me está diciendo, algunos bebés no lloran. Sí. ¿Sí? Esta sí es la cualidad, lloran. Y esta O sea, sería, esa sería la ajá, cópula. la cualidad o cúpula. Ah, ok, ya. Por ejemplo, para el B. Aquí dice, ningún estudiante de la UNAD reprobó. Y aquí algunos estudiantes de la UNAD reprobaron. Entonces, aquí la cualidad o cúpula en este caso sería reprobó y en este sería reprobaron. Si miran que no siempre aparece como son o no son o es. Quieto, quieto. Profe, o sea que en la D sería funcionan y funcionan y Funciona. funciona. Y en la E sería beben Ajá. y beben. Igual. Beben y no beben. Mira que aquí la E, esta por ejemplo es afirmativa y la segunda es negativa. Porque dice no, bebe. ¿Listo? Y miremos el último ejercicio, que es de razonamiento deductivo o inductivo. Aquí también ustedes tienen una referencia bibliográfica de consulta. A ustedes se les presenta un argumento, ¿sí? Que es como toda esta oración. De ese argumento ustedes deben identificar las premisas y la conclusión, ¿sí? Que esto ya lo venimos, pues ya no es nuevo el tema de premisas y conclusión, y deben identificar si el razonamiento es tipo deductivo o inductivo, y justificar con sus propias palabras por qué dicen que es deductivo o por qué dicen que es inductivo. Entonces miremos acá. Los tipos de razonamientos. Entonces, el razonamiento deductivo, por lo general, siempre empezamos a explicar una característica o una propiedad en general. Digamos, por ejemplo, todos los deportistas tienen resistencia física, ¿sí? Aquí yo estoy haciendo una afirmación de manera general, donde estoy diciendo que todos los deportistas, y luego llego a lo particular. Juan practica baloncesto y tiene buen estado físico. Ahí ya llegué a lo particular y estoy hablando de alguien en específico. Entonces, por lo general, un razonamiento deductivo ustedes lo van a identificar de esa manera, porque va de lo general a lo particular. Miremos acá, digo, todos los artistas son banqueros. Todos los banqueros son cantantes. ¿Qué conclusión yo podría dar de aquí? Todos los artistas son cantantes. Miren que aquí yo empecé, bueno, ahí les piden a ustedes identificar la premisa y la conclusión. En esta misma oración están las premisas y pues está la conclusión. ¿Qué me está diciendo aquí? La primera premisa, todos los artistas son banqueros. Está dando como una característica general. ¿Sí? Lo mismo la segunda premisa, todos los banqueros son cantantes. ¿Qué puedo concluir? Pues si todos los artistas son banqueros y estoy diciendo que todos los banqueros son cantantes, pues mi conclusión es que todos los artistas son cantantes. Ahora miremos el razonamiento inductivo, que es lo contrario. Aquí yo empiezo dando una característica particular y luego llego a algo general, ¿sí? Es lo contrario. Entonces, miremos. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era de color negro. El cuervo número 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. Miren que yo aquí empecé dando una característica de manera particular. O sea, estoy hablando de una persona, de un animal, ¿sí?
de alguien en específico, y como eso es algo que se repite, puedo generalizar. Entonces, en este caso estoy diciendo que todos los cuerpos son negros. Por lo tanto, es un razonamiento inductivo, o sea, puedo generalizar y decir que todos cumplen con esa, todos los animales, en este caso los cuerpos, cumplen con esa propiedad. Miremos este argumento, así es como a ustedes se les presenta. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Punto. Aquí este punto me indica que aquí termina una primera premisa, ¿sí? Acá en la guía de ustedes pues van a encontrar este punto. Es decir, que esta sería una premisa. Luego dice, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Punto. Una segunda premisa. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Esta ya es mi conclusión. Se concluye porque pues, es la conclusión de estas dos premisas que están acá. ¿Qué tipo de razonamiento creen ustedes que es? Miren, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Aquí estamos hablando de manera general. ¿Sí? ¿Qué tipo de razonamiento sería entonces? Deductivo. Deductivo, muy bien. ¿Sí? Estoy hablando de una propiedad en general. Aquí me está diciendo el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia, o sea, de los pacientes de manera general. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. En conclusión, las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Es un razonamiento deductivo y pues ya ustedes deben con sus propias palabras decir por qué creen que es deductivo. Y miremos este, en mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermano hace calor en toda la casa. Primera premisa, en mi habitación hace calor. Segunda premisa, en la habitación de mi hermano hace calor. ¿Qué concluyo? Pues que en toda la casa hace calor. ¿Sí? ¿Y qué tipo de razonamiento es? Razonamiento Inductivo porque primero inicia como con las características personales, individuales, y ya después da una general. Características individuales. Y luego yo ya puedo generalizar, ¿sí? Si sé que en la habitación de mi hermano hace calor, en la mía también, y en la de mis papás también, hombre, pues en toda la casa hace calor. Y eso es lo que ustedes deben, con el último ejercicio, pues determinar. Miremos entonces acá. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali. Por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. Aquí, miren que empieza hablando de una manera general. ¿Sí? Esta sería una premisa, esta sería mi segunda premisa, y dice, por lo tanto, pues es súper evidente mi conclusión. Pedro cumple con el celibato. Señor. Discúlpame, es una pregunta como novia, que es un celibato. Es como lo que ellos guardan como de castidad, me parece. Ahí sí me corchó. ¿Qué celibato, amor? El celibato. Sí, pero pues yo entiendo que es como lo de castidad, lo de, pero ahí se me puso a averiguar qué es celibato. ¿Qué es celibato, muchachos? Busquemos por Google. Ah, ¿ya estás buscando ahí? Profe, celibato son las personas que no tienen una vida sexual. Ven, eso. Eso, personas que no se han casado por motivos religiosos, sí, eso, ¿sí? Que yo como fue que dije. No, yo no dije así. Dios mío. Bueno.
Sí, que no se pueden casar, que pues que no tienen una pareja, ¿no? Una doctrina particular de la iglesia, creería. ¿Cómo? Eso es como una doctrina particular que tiene la iglesia contra los curas. Bueno, No, es un voto que hacen todos los religiosos de celibato, o sea, ellos no van a tener una vida sexual activa, siempre van a ser castos. Castos. Eso, muy bien. bien, vale, gracias. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ya no saliéndonos del tema, ustedes se les presenta un argumento dependiendo de la letra que estén trabajando y pues deben identificar cuáles son las premisas, cuál sería la conclusión. Mire, por ejemplo, aquí me está diciendo por lo tanto, ya es evidente esa conclusión. Por lo tanto, ¿sí? En algunos, por lo tanto, casi todas creen, no, esta sí no tiene aquí que diga por lo tanto, pero pues esta sería la conclusión. Y lo mismo acá. Listo, entonces ustedes definen la conclusión, las premisas y dicen qué tipo de argumento es. Eso sería, muchachos. Les comparto el enlace de asistencia. No sé si tienen alguna otra pregunta. Tengo 38 asistentes, entonces les agradezco a todos la asistencia, por favor. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? La calificación del trabajo anterior, estoy en ese proceso, estoy calificando. No se preocupen que de pronto todavía no les aparezca la nota, pero pues es un proceso un poquito demorado porque pues son 160 trabajos los que toca revisar. Yo desde mañana empiezo a colocar en el foro el enlace de grabación. De pronto me demoro 1 o 2 días porque pues tengo que ir calificando a la vez revisando foros, entonces no me puedo dedicar solo a revisar foros o solo a dejar el enlace de grabación porque pues se me atrasa también la otra tarea. Y pues nos veríamos en 8 días nuevamente para mirar todas las dudas que tengan con respecto a esta actividad. Recuerden, en el foro, pues yo también ahí les estoy haciendo revisiones. No me estoy demorando mucho en contestar los foros. Bueno, en la pasada no me demoré mucho contestando foros. Tampoco nos podemos demorar bastante. ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cómo? ¿Cuándo es la fecha límite de entrega, profe? Listo. La fecha límite dice 17 de octubre. Ustedes pueden entregar el trabajo hasta el 17 de octubre. A las 11:55 se les va a cerrar la plataforma. Yo les voy a revisar los aportes hasta 3 días antes, es decir, hasta el 13, 14, 15, 16, hasta el 14. Hasta el 14 yo debo revisarles aportes y darles realimentación. Pero ya lo que es 15, 16 y 17, no estoy obligada a darles realimentación porque pues ya estoy haciendo apertura de la siguiente actividad, apertura de los foros, reportando alertas, o sea, ya estamos como en otra actividades internas de nosotros. Entonces, por lo general esos 3 últimos días no revisamos foros, igual el tiempo tampoco nos daría para revisar todos los mensajes. Entonces, pueden presentarlo hasta el 17 por el entorno de evaluación, pueden entregarlo. Y realimentación van a tener hasta el 14 realimentación de mi parte. Nombre del CIPAS, pensamiento lógico y matemático, y pues estamos ya en la tarea 2. Profe, una pregunta. ¿El Señora. trabajo hay que entregarlo con introducción, objetivos y eso como el pasado? Sí, miremos acá la guía de actividades, condiciones de entrega. Entonces, sí, creo que sí, acá la guía me tiene que decir, ajá, portada, introducción al trabajo, objetivos pueden ser unos objetivos sencillos, el desarrollo de los 4 ejercicios y pues qué conclusiones, qué aprendieron y ya, las referencias bibliográficas que utilizaron. Y pues recuerden que esto pasa por Turnitin, ¿no?
Cada vez que ustedes entregan un trabajo, pasa por Turnitin. Turnitin es un software donde revisa el nivel de similitud que tiene ese trabajo con otro documento, trabajo a nivel mundial, yo creo que es esto, porque Turnitin revisa todo. ¿Listo? Entonces, ojo con esos trabajos copiados. Profe, Señor. hay una plantilla que nos compartimos de materia, en la cual he venido yo, no sé, creo que varios compañeros utilizando. Esa plantilla trae rótulo con Escuela de Ciencias y Tecnología, así como la que se presenta en la guía. ¿Hay algún problema que utilicemos en su materia esa misma plantilla? No. O sea, que utilicen esta misma de la guía de actividades. Sí, profe. No, no hay ningún problema. Inclusive acá esto que les dan en el anexo 1, les dan como un modelo de cómo pueden presentar el trabajo y pueden guiarse de ese. O sea, yo por eso no les pongo ningún problema, ¿sí? Obviamente, pues tengan en cuenta la norma APA. ¿Qué me dice a mí la norma APA? Pues que debe tener una portada, que la letra debe ser, pues, preferiblemente Times New Roman, o la otra es Arial 12. O sea, lo que me quiere decir es que sea como unificada la letra. Sí, miren, por ejemplo, aquí en el anexo 1, pues ustedes encuentran un ejemplo de cada ejercicio de cómo se resuelve. Eso les puede servir a ustedes para guiarse. Porque la séptima edición de doble espacio. ¿Cómo? La séptima edición de las normas APA nos dice que es a doble espacio. Ah, sí, a doble espacio. Sí. Uh-huh. Esa era una pregunta. El nombre principal no lo recuerda, por favor. Pensamiento lógico y matemático, pueden colocarle tarea 2. Pensamiento lógico y matemático. ¿Sabe qué periodo? Ustedes están en el periodo 1604, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Yo no la molesto más para nada. Tranquilo, referencias bibliográficas que ustedes utilizaron, pueden ser las mismas que están acá en la guía de actividades, estas mismas referencias bibliográficas que aparecen acá. Muchas gracias, profe. Bueno, ustedes muchas gracias. Profe, la mejor de las mejores. ¿No? Gracias. Gracias. Ya hicimos toda la tarea, profe. Gracias. Tutora, una pregunta. Gracias. Las actividades. Sí, no, muchachos. Miren, Turnitin siempre les va a entregar a ustedes un porcentaje de similitud. ¿Por qué? Porque lo que hace es comparar. Por ejemplo, si su documento en la portada dice Universidad Nacional Abierta a Distancia, pues muchos documentos en la red, muchos van a ver con, o sea, que tengan ese escrito, Universidad Nacional Abierta a Distancia. ¿Sí? Turnitin, ¿qué es lo que hace? Me muestra una similitud, es decir, lo que yo presenté en donde existen también esas palabras. Entonces, existen en una fuente de un libro, existen en otro documento presentado a la Universidad de España. ¿Sí? Él lo que me hace es comparar. ¿Qué es lo que yo miro? Obviamente ustedes van a tener un porcentaje de similitud porque el enunciado de los ejercicios pues será el mismo para todos. ¿Sí? Entonces no es que ustedes me van a colocar, si decía la primera expresión simbólica P o Q, pues si era la misma para la letra E, pues va a ser la misma para los 50 estudiantes que eligieron la letra E, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo miro? ¿Se acuerda que a ustedes les pedían que se inventaran unas oraciones? Que ahí decía, invéntenlas bajo un contexto académico, ahí es donde eso es de su autoría, eso es lo que yo voy a revisar que no esté en otro documento. Y si eso aparece en otro documento, pues con el dolor en el alma le tendría que calificar 1 porque eso significa plagio, o sea, se copiaron lo que tenían que ustedes inventarlo, se lo copiaron, o puede ser de una fuente de internet,
y no lo citaron correctamente. Si lo citaron, pues vale porque lo citaron bien. Si no lo citaron, él ahí me muestra de dónde es. Entonces él ahí me dice, él me resalta esa oración y me deja ver cuál es la fuente en la cual también se encuentra esa oración. Y ahí me dice, por ejemplo, fuente, libro, proposiciones categóricas o documento entregado a la universidad con el nombre de fulanito de tal en el periodo, por ejemplo, en el periodo anterior. ¿Sí? Él ahí muestra todo. Turnitin es fabuloso, digámoslo así, pero pues también es un arma de doble filo para uno. Hay que saberlo entender e interpretar. Juan, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, es que yo estaba preocupada porque cuando yo subí mi trabajo me decía que tenía el 66%, pero pues yo estuve revisándolo y lo que tú dices, entonces aparece como resaltado los enunciados de los trabajos donde dice pues el nombre de la universidad y eso, pero pues pensé que nos bajaba puntos. Pues es que eso depende mucho de... Venga, les muestro acá. Venga, dejo de compartir. Ay, no, miento. Dejo de compartir, no, dejo de grabar. Porque es que... sí quiero que miren, pero no quiero es que quede en la grabación. Detener. Listo. Juan me tiene una pregunta.